Ya estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo. Está ya Iván Caballero, he visto que vino. Sí, ya está transmitiendo la señal. Bueno, podemos ir comenzando. Iniciando con el amor en los tiempos del cólera. Yo estuve trabajando un poco en este sentido. Estuve viendo una continuidad de lo que es por parte de un escritor tomar la tradición de la lengua, no de la literatura, la tradición de la lengua en la prosa, lo que resulta propio de la lengua cuando se escribe. Y ahí encontré, porque luego García Márquez es uno de los grandes autores de nuestro tiempo, ¿verdad? Pero ahí encontré material para que podamos estudiar el español al mismo tiempo que estudiamos la obra El amor en los tiempos del cólera. Porque el grave problema que tenemos es que cuando se estudia el estilo de un escritor, muchas veces en el campo de la prosa, de la novela sobre todo, se deja de lado la prosa y se avanza hacia el abordaje del personaje o el abordaje del tema y de la trama, del asunto propiamente dicho. Eso no tiene nada que ver con el idioma. Eso es propio de la imaginación del autor y se produce en forma individual. En cambio, la prosa se produce en la relación que tiene el escritor con la tradición de la prosa en castellano. Y los idiomas hacen lo que ellos quieren, no lo que un grupo decide. Ahora tenemos ese grupo que habla, por ejemplo, de los ultrafeminismo político, que dice todas, todas, todos y todes, ¿verdad? Esos que hablan y te dicen compañeres, en vez de decir compañeras o compañeros. Lenguaje inclusivo se llama. Inventan un camino para el castellano, que el castellano no lo sigue. Pero no lo sigue porque sencillamente no nace del idioma, nace de la voluntad política de un pequeño grupo que cree en su ingenuidad pasmosa que un grupo puede influir en el curso de un idioma global, total, y más aún de un idioma hablado por millones de personas como el castellano, en muchísimos países tan diversos y tan lejanos los unos de los otros, ¿verdad? El idioma hace lo que quiere. Por ejemplo, en el siglo XIX, la palabra gaucho en la Argentina quería decir vago. Un gaucho es un vago. Tenía esa connotación. Tenía esa definición y connotación. Ahora, era una de las acepciones que tenía y era la más usada. Vago. Vago, desempleado permanente y vago. Ese era un gaucho. Era una palabra fea, fuerte, ¿eh? No te diré malsonante, pero lo suficientemente fuerte para poder herir a una persona llamándola gaucho. Bueno, eso fue el siglo XIX. Poco a poco fue dejando de lado esa acepción y en el siglo XX, a fines del siglo XIX y en el siglo XX, llegan los inmigrantes a la Argentina. De España, muchísimo, de Italia, entre Italia y España la mayoría, pero de todos los países del mundo vinieron.
Y los inmigrantes, en general, transformaron la palabra gaucho en la palabra que después fue gaucho en el siglo XX, que quiere decir persona propensa a hacer favores. Alguien que te hace una gauchada, ¿verdad? Que te hace un favor. Ese es un gaucho. Una persona propensa a hacer favores. Es decir, pasa de ser un vago y un desempleado crónico a ser una persona estimada. El idioma se encargó de cambiar la acepción, sin que ningún gobierno pueda participar en eso. ¿Verdad? Entendemos lo que estamos hablando. Sí, sí. En América Latina la palabra gaucho quedó así en Argentina, y cuando llega al Paraguay la palabra gaucho quiere decir un hombre que es afortunado en el trato con las mujeres. Un gaucho es alguien que es afortunado en el trato con las mujeres. Ese es un gaucho el tipo. Ahora, si queremos estudiar la etimología de la palabra gaucho, vamos a llegar al lugar al que nos lleva un lingüista danés en el año 40 y tantos, que se llamaba Jaspersen. La palabra gaucho tiene un origen guaraní. Del Paraguay fue al sur de Brasil. Y se llamaba... Ahí está José Meaurio. Hola, José. ¿Qué tal, José? ¿Dónde está José Meaurio? Vamos a saludarle ya, pero no aparece. No aparece, pero está. Está ya ahí, güey. Saludos, José. Aparece en el sur del Brasil una palabra de origen guaraní en sí misma, que es caullo. Caullo. ¿Qué quiere decir caullo? Pero una persona aficionada a la bebida. Aficionada a la bebida, es decir, propenso a la bebida. Propenso a la bebida. No es precisamente muy insultante, pero es un caullo, ¿verdad? Se suele decir mucho en la juerga popular acá, caullo. Acá se usa la palabra caullo. Sí, todavía se usa. Caullo. Fue a Brasil y en Brasil la KU se convirtió en GAU, que es normal. La conversión del sonido gutural K en un sonido sonoro G, gaucho, ¿verdad? No es G, es G, gaucho. Bueno, de ahí quedó gaúcho en el sur del Brasil. Pero nadie piensa en un gaúcho como en un tipo que toma tragos, sino en un tipo que es del sur del Brasil. Y entonces, geográficamente, un tipo que es del sur del Brasil es un gaúcho, ¿verdad? En el Paraguay, un gaucho es un tipo que tiene un trato muy favorecido con las mujeres. Por las mujeres. Y en Argentina, un hombre que hace favores, gauchadas. Está dispuesto a servir al prójimo. Después de haber querido significar todo lo contrario, que era un vago, un boneta que no hacía nada, ¿verdad? Entonces, la lengua nadie la puede dirigir, ella misma se dirige, ¿verdad? Quitando de lado a estos pobres, ingenuos, idiotas que tienen altos cargos políticos, algunos que creen que la política le va a hacer posible manejar el idioma como ellos quieren, y no cambia. No cambia. No. Por más fuerza de voluntad que se tenga en eso, no hay posibilidad porque el idioma es autónomo, es independiente de eso. Ahora, siendo independiente, también es independiente la forma en que el idioma organiza sus expresiones. Y José no aparece, che, por ningún lado. Está, pero no... Está oculto. No sé si Víctor lo tiene ahí
en la mira, como se dice, Yo- está su... ¿eh? Yo estoy, pero no, tampoco no me veo. ahí Vos no está, te ves. ya. Y trata de arreglarte. Es un problema de tu computadora. Ahí tenés que entrar. Bueno, 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 José, José. yo te saludo José. atentamente. José, igualmente. te Igualmente. saludo atentamente. Te pregunto si podés escucharnos a nosotros. Excelente. Bueno, Maravilla, eso es maravilla. importante. Eso es lo importante. Entonces, en la construcción de la lengua, de lo que se llama prosa, en la construcción de esa escritura, interviene la lengua en forma anónima también. Por supuesto que están los grandes prosistas, pero los grandes prosistas son receptores de radio, son tipos que sintonizan a la lengua. Hay momentos en que uno dice, voy a estudiar la gramática de la lengua castellana en serio. Entonces lo mejor que puede hacer es leer a los grandes escritores en castellano, porque ahí está la gramática tal cual ella se le ofrece al lector, ¿verdad? Porque si vas a estudiar simplemente la gramática ya en términos de código, ¿verdad? Va a ser muy aburrido eso para una persona común y corriente. Ahora, en el caso de Gabriel García Márquez, vamos a ir encontrando y vamos a marcar los puntos de afinidad con el espíritu de la lengua castellana como espíritu universal, no como un colombianismo o un latinoamericanismo, hispanismo, etc. Bueno. Vamos a ver acá. En páginas cualquiera, porque ya conocemos bien la novela. Esto está... Mirá. Aquí teníamos, el doctor Urbino justificaba su propia debilidad con argumentos de crisis, sin preguntarse siquiera si no estaban en contra de su iglesia. No admitía que los conflictos con la esposa, ¿se acuerdan de Urbino, verdad? Tuvieran lugar en el aire enrarecido de la casa, sino en la naturaleza misma del matrimonio. Una invención absurda que solo podía existir por la gracia infinita de Dios. Miren cómo se unen acá dos conceptos comunes. Una invención absurda es algo que se escucha todos los días también, ¿verdad? Y la gracia infinita de Dios se escucha todos los días y se juntan. Una invención absurda, que solo podía existir por la gracia infinita. Estaba contra toda razón científica que dos personas apenas conocidas, sin parentesco alguno entre sí, con caracteres distintos, con culturas distintas y hasta con sexos distintos. Miren cómo repite la palabra más importante que va creándose acá, que es distinto. Sin parentesco alguno entre sí, con caracteres distintos, con culturas distintas y hasta con sexos distintos,
se vieran comprometidas de golpe a vivir juntas, a dormir en la misma cama, a compartir los destinos que tal vez estuvieran determinados en sentidos divergentes. Decía Rubin, el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. ¿Verdad? Es graciosa la forma de ponerlo, ¿no? Peor aún el de ellos, decía, el matrimonio de ellos, surgido de dos clases antagónicas y en una ciudad que todavía seguía soñando con el regreso de los birretes. La única argamasa posible era algo tan improbable y voluble como el amor, si lo había, y en el caso de ellos no lo había cuando se casaron y el destino no había hecho nada más que enfrentarlos a la realidad cuando estaban a punto de inventarlo. ¿Cómo queda? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, José. bien, bien. Gusto de verte nuevamente. Ahí te vemos. Aquí Perfecto. tenemos en este fragmento de la novela de Urbino y su esposa. La prosa está diseñada de tal manera que es reiterativa. Se está diciendo todo el tiempo lo mismo, que el matrimonio ese, como se dice en guaraní, no vale nada. Pero en vez de ir a la síntesis, él va a la explicación larga, pero no tediosa, larga, pero nunca aburrida. Esa explicación, para poder producir esa explicación, él va en lo que se llama la gradación de las expresiones. Acá tenemos una página completa para decir lo que puede decirse en 2 líneas. El matrimonio de ambos fue un fracaso. El matrimonio de ambos era ya un fracaso desde el mismo día del inicio. ¿Verdad? No hay manera de que confundirse. Pero mirad bien. Voy a volver a leer para que veamos cómo viene gradualmente la prosa. Y en esa gradación encontramos que el espíritu del castellano es propicio a la explicación, tanto como a la síntesis. Pero hay que encontrar la forma de caer en la explicación. El doctor Urbino justificaba su propia debilidad con argumentos de crisis, sin preguntarse siquiera si no estaban en contra de su iglesia. Es decir, él justificaba su debilidad y no se preguntaba si la iglesia aceptaba o no aceptaba esa debilidad aparente de él, ¿verdad? No admitía que los conflictos con la esposa tuvieran origen en el aire enrarecido de la casa, sino en la naturaleza misma del matrimonio. Una invención absurda que solamente podía existir por la gracia infinita de Dios. Para él era absurdo absolutamente el matrimonio. Eso, por supuesto, la Iglesia no puede admitir de ninguna manera. Nadie lo puede admitir en términos institucionales. Estaba contra toda razón científica, decía el doctor Urbino, ¿verdad?, que 2 personas apenas conocidas, sin parentesco alguno entre sí,
porque el parentesco le da afinidad y el conocimiento también, con caracteres distintos, con culturas distintas y hasta con sexos distintos, se vieran comprometidos de golpe a vivir juntas, a dormir en la misma cama, a compartir dos destinos que tal vez estuvieran determinados en sentidos divergentes. Él va poco a poco avanzando en la explicación, ese es el estilo explicativo, de lo que él pensaba que era el matrimonio, una perfecta locura, algo que no se podía aceptar. ¿Y por qué? Por las razones que va mostrando. Ahora seguimos. El problema del matrimonio, decía el doctor, es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Él ensaya en esta frase una síntesis del pensamiento explicado con anterioridad. Es decir, primero se dedica a explicar largamente lo del absurdo que es juntarse en dos personas, juntarse para hacer una vida en común cuando no tienen nada en común. Entonces, él ensaya una frase que le permita sintetizar y pasa de la explicación de largo aliento a la síntesis. La síntesis, en el estilo de García Márquez que sigue acá en esta página, es la que ocurre en todo el idioma castellano y yo casi diría en muchos otros idiomas también. Y es que se explica algo e inmediatamente se ve que la explicación puede hacer que la gente se pierda en ella. Y para que no se pierda el lector en explicaciones, busca una síntesis que tenga algo de jocoso, algo de ingenioso, como esta frase. El problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Peor aún, el matrimonio de ellos, decía, surgido de dos clases antagónicas y en una ciudad que todavía seguía soñando con el regreso de los virreyes. La única argamasa posible, la única forma de pegar esto, era algo tan improbable y voluble como el amor. El amor es para él improbable, es voluble. Si lo había, incluso no puede dudar de su existencia. Y en el caso de ellos, no lo había cuando se casaron. Y el destino no había hecho nada más que enfrentarlos a la realidad cuando estaban a punto de inventarlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo estamos viendo acá. Tenemos el estilo explicativo, gradativo, la síntesis que frena eso con el objeto de que el lector no se pierda en la explicación y recuerde como una frase ingeniosa algo que de lo contrario se le va a perder en general. ¿Qué hace que sea necesaria la explicación? ¿Cómo podemos unir una historia si no la explicamos? Alguna explicación tienen que tener las cosas. Los antiguos, en la retórica antigua, decían que la explicatio, que quiere decir explicación, era fundamental en el sentido de dotar al lector de las posibilidades de ubicarse en la trama.
Él no se puede ubicar en el asunto que se trata si no tiene una explicación previa. Le resulta difícil. Si yo pongo una colección de frases como esta del matrimonio, que hay que inventarlo antes del desayuno, porque etcétera, etcétera. Si se juntan todos eso, nadie recuerda realmente cuál era la trama. Acá la trama es que hay dos personas que pertenecen a dos mundos diferentes y que no las une el amor. Sin embargo, están unidas. Ustedes recuerdan el poema que dedica Borges a Buenos Aires, donde dice: no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Sí. Es decir, creo que está Fervor de Buenos Aires, creo. Está en otro libro muy posterior. El libro primero que apareció no recuerdo, está en todas sus antologías. En la poesía es factible saltar de una definición a otra definición sobre la base de la síntesis y presentar una síntesis de síntesis como poema. Pero en la prosa no, hay una trama, hay una historia que se está contando. Incluso en muchos poemas hay una historia a la que se debe acceder para que el poema no se pierda. Acá tenemos que acceder a un matrimonio que no está unido por amor y que es un fracaso, por supuesto, matrimonial. Y hay toda una explicación. Ahora yo me pregunto, ¿recuerdan ustedes la explicación? Cómo la técnica consiste en usar la misma palabra y repetirla, o usar vocablos que caen en el mismo campo del significado y juntarlos para que exista la posibilidad del recuerdo de parte del lector. Esto es un capítulo que se repite con frecuencia en todo el libro como prosa del castellano, en castellano. Vamos a ver cómo él salta de esta explicación y esta síntesis a la continuación de la narración, que hace que el lector se meta por caminos que no esperaba. Ese era el estado de sus vidas en la época del arpa. Es una hermosa frase, porque ¿qué es la época del arpa? La época del arpa es una forma de decir allá lejos, ¿verdad? Habían quedado atrás las casualidades deliciosas de que ella entrara mientras él se bañaba, y a pesar de los pleitos, de las berenjenas venenosas, y a pesar de las hermanas dementes y de la madre que las parió, él tenía todavía bastante amor para pedirle que lo jabonara. Entonces, esa frase en la que uno ve que el tipo era un comodín, ¿verdad? Era un comodón, ¿verdad? Mejor dicho, ¿no? Era un comodón, lo que quería que le pase el jabón a la señora mientras él se bañaba, ¿verdad? Bueno, tenía bastante amor para pedirle que lo jabonara. Ella empezaba a hacerlo con las migajas de amor que todavía le sobraban de Europa, y ambos se iban dejando traicionar por los recuerdos, ablandándose sin quererlo,
queriéndose sin decirlo, y terminaban muriéndose de amor por el suelo. ¿Cómo él salta en 8 líneas de un matrimonio frustrado a un matrimonio realizado por obra y gracia del poco amor que se podían tener, que es en realidad un apetito sexual, un apetito venéreo que tenían ellos? Bueno, ¿qué técnica usa él acá? Miren, él tenía todavía bastante amor para pedirle que lo jabonara. Ella empezaba a hacerlo con las migajas de amor que todavía le sobraban de Europa, y ambos se iban dejando traicionar por los recuerdos, ablandándose sin quererlo, queriéndose sin decirlo, y terminaban muriéndose de amor por el suelo, embardunados de espumas fragantes, mientras oían a las criadas hablando de ellos en el lavadero. Si no tienen más hijos es porque no tiran, dijo una, ¿no? De vez en cuando, al regreso de una fiesta loca, la nostalgia agazapada detrás de la puerta los tumbaba de un zarpazo, y entonces ocurría una explosión maravillosa en la que todo era otra vez como antes, y por 5 minutos volvían a ser los amantes desbraguetados de la luna de miel. ¿Cómo lo va pintando de otra manera? En apenas 10 líneas. Apenas termina la frustración de la pareja, él mete el éxito sexual de la pareja antigua. ¿Verdad? El éxito debido a las relaciones sexuales, prácticamente por lo que dice ahí, ¿verdad? Tenía suficiente amor para esto y para nada más, ¿verdad? ¿Ven ustedes el camino que sigue el narrador para hacer él su narración? El relato es muy sencillo. Lo más importante es que primero no se amaban, pero se casaron. Lo segundo más importante es que a veces la relación sexual era suficiente para que sea espléndida la relación de ambos. ¿Verdad? Suplantaban con la pasión. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que nosotros vemos normalmente en esta prosa. En la lengua castellana se presenta ella misma como la dadora de los elementos necesarios para toda la prosa. ¿Qué está inventando García Márquez en esta página? Lo que inventa prácticamente es de poco valor. La historia de un matrimonio que se casó sin que exista amor, y sin embargo, de tanto en tanto, por obra y gracia de la calentura, funcionaba la pareja. Eso es todo lo que dice. Bueno, cuando tiene que decir algo tan trivial, elemental, y para usar la palabra que le gusta tanto a nuestro amigo Alberto, banal, porque la verdad es que es una vida banal la de estos tipos, ¿verdad? Hay una banalidad de la gran flauta. Él utiliza los recursos que tiene el español para optar por el camino de la explicación primero, sobre la base de que la explicación no debe ser lo suficientemente larga sin que tenga anclajes en frases hechas, que son frases de ingenio, o cuando no son ingeniosas, responden a otra condición similar. Y de allí, entonces, el lector no se pierde en la explicación,
tampoco se pierde del ingenio, sino que condensa él esa historia gracias a una explicación propia de la lengua castellana, que es repetición, cuando no de la misma palabra, que es la anáfora. Repetición, claro, repetición de palabras del mismo campo léxico, ¿verdad? Que es otra de las condiciones básicas de la prosa, de la poesía, de la escritura en general. Ahora, de ahí salta algo totalmente distinto, que es, a pesar de que eran una pareja que fue unida por el equívoco, tenían momentos de felicidad por las fuertes relaciones carnales que de tanto en tanto tenían. Y después se perdía, ¿verdad? Porque no era suficiente para poder unirlos. Como no es suficiente nunca. A propósito del léxico, de la síntesis narrativa que hay en este relato de Gabriel García Márquez, para mí al menos hay más claridad, más diafanidad, vamos a decir, en los términos, en la narración, que en 100 años de soledad. Es más transparente. Más transparente. Es más transparente. En 100 años de soledad, como hay más metáforas, hay más otros elementos. Es una escritura con pasajes mucho más ocultos que esta. Sí. Hay que revolverla para poder seguirla. Esta se sigue derecho nomás. Sí. Se sigue con gran facilidad. Sí, hay mucha transparencia, hay mucha claridad en el relato. Utilizando palabras clásicas. Es una novela mucho más clásica. Es la más clásica de todas las que él escribió. Sí. En comparación a otras novelas, ¿verdad? Y tomando como punto de referencia su otra gran novela, 100 años de soledad. Sí, no. Claro, sin olvidar nunca esa obra, ¿no? Sí. Que dicho sea de paso, creo que 100 años de soledad se hizo una edición festejando su aniversario por la Real Academia Española. Que yo la tengo acá. Una edición especial de la Real Academia Española. Exactamente, yo tengo la edición. La Academia Española se caracteriza por hacer ediciones de libros que no necesitan ediciones ya. Esa es una de las especialidades que tenemos nosotros en la Academia. Se hacen grandes estudios sobre obras que ya se estudiaron de sobra. Pero para ser justamente hace una aceptada, muy importante. Una valoración. Sí. Hay un libro de Neruda que se llama Antología General, que es un libro se junta de todo un poco, ¿verdad? De lo que él escribió. Como toda antología, es una cuestión que, desde luego, se toma como contrario de lo que ha hecho, ¿no? Pero no era tampoco necesaria porque ya hizo 1000 veces esa. Bueno, ahora le voy a leer cómo continúa esta historia. Porque él va de la explicación del matrimonio imposible y estúpido al recuerdo de la vida sexual agradable que tenía, que tampoco era muy frecuente y él se encarga de decirlo así. Pero aparte de estas ocasiones raras, uno de los dos estaba siempre más cansado que el otro a la hora de acostarse. Ella se demoraba en el baño enrollando sus cigarrillos de papel perfumado, fumando sola, reincidiendo en sus amores de consolación como cuando era joven y libre en su casa, dueña única de su cuerpo. Siempre le dolía la cabeza o hacía demasiado calor, siempre, o se hacía la dormida, o tenía la regla otra vez, la regla, siempre la regla. Tanto que el doctor Urbino se había atrevido a decir en clase,
solo por el alivio de un desahogo sin confesión, que después de 10 años de casada, las mujeres tenían la regla hasta 3 veces por semana. Era un chiste, la forma de terminar en chiste, ¿no? Ella no quería tener relaciones con él muchas veces. Desgracia sobre desgracia. Fermina Daza tuvo que afrontar en el peor de sus años lo que había de ocurrir tarde o temprano sin remedio. La verdad de los negocios fabulosos y nunca conocidos de su padre. El gobernador provincial que citó a Juvenal Urbino en su despacho para ponerlo al corriente de los desmanes del suegro, los resumió en una frase. Nuevamente va la frase para evitar la explicación larga. No hay ley divina ni humana que este tipo no se haya llevado por delante. Que es lo que es frecuente en castellano decir, este hombre va contra todas las leyes de Dios y de los hombres, ¿verdad? No hay ley divina ni humana que este tipo no se haya llevado por delante. Algunas de sus trapisondas más graves las había hecho a la sombra del poder del yerno, y habría sido difícil no pensar que éste y su esposa no estuvieran al corriente. Sabiendo que la única reputación para proteger era la suya, por ser la única que quedaba en pie, el doctor Urbino interpuso todo el peso de su poder y logró cubrir el escándalo con su palabra de honor. Así que Lorenzo Daza, el padre de la mujer Daza, salió del país en el primer barco para no regresar jamás. Volvió a su tierra de origen como si fuera uno de esos viajecitos que se hacen de vez en cuando para engañar a la nostalgia. Y en el fondo de esa apariencia había algo de verdad. Desde hacía un tiempo subía a los barcos de su patria solo por tomarse un vaso de agua de las cisternas abastecidas en los manantiales de su pueblo natal. Se fue sin dar el brazo a torcer, que hizo todas las trapisondas, ¿verdad? Se fue sin dar el brazo a torcer, protestando inocencia y todavía tratando de convencer al yerno de que había sido víctima de una confabulación política. Se fue llorando por la niña, como llamaba a Fermina Daza, su hija, desde que se casó, llorando por el nieto, por la tierra en que se hizo rico y libre y donde logró la proeza de convertir a la hija en una dama exquisita a base de negocios turbios. Ese era el padre de Florentina Daza. Se fue envejecido y enfermo, pero todavía vivió mucho más de lo que ninguna de sus víctimas hubiera deseado. Fermina Daza no pudo reprimir un suspiro de alivio cuando le llegó la noticia de la muerte del padre, y no le guardó luto para evitar preguntas, pero durante varios meses lloraba con una rabia sorda, sin saber por qué, cuando se encerraba a fumar en el baño, y era que lloraba por él, por el padre. Entonces vemos ahí que el padre, que había hecho una fortuna con unos negocios turbios que después fueron dados a conocer, y que el yerno, el doctor Juvenal Urbina, se encargó de tapar eso con su prestigio y sus palabras de honor, consiguió superar la situación sobre la base de que él abandona el país, se meta en un barco y vuelva de nuevo a su tierra natal. Y no vuelva nunca. Y la gente ya lloraba por esta pérdida que está teniendo el padre lejos. ¿Verdad? Ya va cambiando, la trama va cambiando. ¿Verdad? La familia se encarga de ir cambiando la trama. Las relaciones que van montando esposa y esposo, suegro y yerno, van cambiando la trama de la novela.
Y en el cambio de la trama de la novela, avanza por un lado la explicación, por otro lado la síntesis en forma de frases notables para poder no perderse en la explicación, y luego la transición de un estado a un estado que lo contradice, y de un estado que lo contradice, como por ejemplo el placer sexual que contradice al tedio conyugal, a otro estado, a otro campo distinto de actividad, como es la actividad delictiva del suegro, ¿verdad? Y la acción que hace el yerno para salvarlo y finalmente sacarlo del país, ¿verdad? ¿Qué vemos acá? La trama se va formando sin salir de la familia, pero tampoco sin salir de los reglamentos propios del idioma castellano para hacer transiciones. A él ninguna excusa de abordaje le impide cumplir con la regla cabal de la prosa castellana. Es una novela clásica, totalmente clásica. ¿Por qué es clásica? Por la razón que estamos viendo. La lengua se encarga ella misma de ir mostrando los caminos que dispone el autor, siguiendo a la lengua como tal, para primero explicar, sin que se olvide la explicación, por más larga que sea, gracias como la no es la contraria totalmente, pero que es opuesta en general, del tedio al placer, y luego la transición del placer a algo que no tiene nada que ver con el placer, como es los negocios turbios del suegro y la acción que el yerno tuvo que hacer para salvarlo al suegro, meterlo en un barco y sacarlo del país. Es decir, va contando la historia de una familia. ¿Desde qué ángulo lo está contando? ¿Desde dónde? Yo lo que veo, Sí. lo que veo acá también es la mirada que pone el propio García Márquez en una familia colombiana que bien puede ser también una familia de cualquier parte de Latinoamérica, ¿verdad? Completamente de acuerdo, sobre todo del Caribe. Que ocurra esta pareja puede ocurrir aquí, y hay muchísimos casos acá en Paraguay. En cualquier parte del mundo. Es universal totalmente. El matrimonio por conveniencia, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que se da en muchas partes. Sí. En lo social, vamos a decir, ¿eh? Y en este caso también él como va relatando la propia condición humana también está ahí presente. Sí. La propia condición humana y sus grandes contradicciones. Pero también está de por medio, Alberto, que él no está abordando a los personajes desde un ángulo distinto del que le marca la transición idiomática en la transición de los pasajes de la novela. La transición idiomática le marca recursos propios para la explicación, recursos propios para la exclamación de frases jocosas muchas veces, o de interés distinto, que pueden ayudar a anclar la lectura de esa explicación. Y de la explicación de un acto o de un hecho o de una vida tediosa, pasamos a lo contrario de los mismos personajes, que es el éxtasis de la vida sexual. Y de eso pasamos a algo que no tiene nada que ver con eso, que es la actitud que tiene el yerno hacia el suegro para salvarlo de los turbios negocios en los que se metió. Entonces, ¿cuál es el abordaje de García Márquez a los personajes?
frase es suficiente para pintar al personaje, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, cómo pinta el suegro acá. Se fue llorando por la niña, como llamaba a Fermina Daza desde que se casó. Llorando por el nieto, por la tierra en que se hizo rico y libre, y donde logró la proeza de convertir a la hija en una dama exquisita a base de negocios turbios. Se fue envejecido y enfermo, pero todavía vivió mucho más de lo que ninguna de sus víctimas hubiera deseado. Fermina Daza no pudo reprimir un suspiro de alivio cuando le llegó la noticia de la muerte y no le guardó luto para evitar preguntas. Pero durante varios meses lloraba con una rabia sorda, sin saber por qué, cuando se encerraba a fumar en el baño. Y era que lloraba por él, por su padre. ¿Qué manera de abordar al personaje de una manera, valiéndose de una técnica enumerativa propia de la poesía? Se fue de esta manera, se fue de esta manera, anafórica, ¿verdad? Se fue de esta manera. Una grabación. Utiliza otra técnica para eso, pero dentro de lo que es la prosa castellana. No violenta la prosa castellana. Él tiene cuidado con las transiciones. Vamos a partir de la base siguiente. Una novela, y para el caso un cuento, y para el caso un poema o un ensayo, consta ciertamente de partes, de capítulos, de secciones, o como quisiéramos darle nombre llegado el caso. Pero cuenta esa obra con la necesidad de producir una transición apenas perceptible entre un estado y otro estado para que no se nos pierdan los personajes. ¿Estamos entendiendo esto, José? José, no sé si está José ahí. Ahí está José. Pero quedó su imagen congelada, parece. Congelada en el tiempo. Sí, estaba en silencio mi micrófono. Sí, estoy entendiendo perfectamente. Muy bien, me alegra mucho. Esa forma de dar a entender que la transición se produce con mucha sutileza no viene de otro lugar que del idioma. Se usan los recursos propios del idioma sin repetirlos demasiado. Sin repetirlos demasiado. Alternándolos. Ahora, esa no es la única manera de abordar a un personaje. A este personaje se puede abordar de muchas maneras, pero él tiene una historia donde finalmente encontramos que los personajes principales, uno de ellos es Fermina Daza, ¿verdad? Los personajes principales reciben un trato similar al de los personajes secundarios. Muy similar. Hay una gran prosa dedicada en una o en 2 páginas a un personaje secundario. No hay personaje verdaderamente secundario en esta novela. Le da la misma significación, la misma importancia. Le da la misma importancia. Entonces, un acto por el cual el personaje se está escuchando muy bajo
Jacobo. Sí, también hay mucho ruido afuera, ahí había mucho ruido en ese momento. Ya. ¿Y ahora ahí está bien? Ahora se escucha bien, Pero el perfectamente. problema es el ruido que había ahí, en tu casa. Ahí cerca de tu casa había un ruido de coche o algo por el estilo, no sé qué Sí, era. pasan muchos coches por acá. Puede ser eso. Pero después se fue tu voz así, se fue lleno. Y claro, se va. Yo tengo una gradación más o menos normal. Ahora, si vamos a llegar a un extremo todavía más importante para nuestra próxima reunión en materia de prosa y estilo, yo les sugiero una tarea práctica, tanto con esta novela como con cualquier novela que ustedes quieran, de cualquier autor. Fijarse en la transición de un acto explicado a otro acto, que por más explicación que tenga, tiene ya un cambio de aire y de atmósfera y de palabras muy diferentes. Del tedio al éxtasis, del éxtasis a la actitud terrible de un suegro de Daza, este señor que convirtió en una excelente dama a su hija gracias a negocios turbios. ¿Verdad? Es decir, buscar la gradación en la lengua, en los recursos propios de la lengua. Acá tenemos algunas repeticiones, campo léxico, todas las cosas que se me ocurren, a ustedes pueden ir encontrando, y entonces cuando podamos seguir en nuestra próxima clase esta misma novela, en este mismo sistema de analizar la prosa por un lado y el estilo por el otro, vamos a ganar lo que vos tenías como universalidad de la trama. Eso puede suceder en cualquier país. Bueno, en cualquier novela puede suceder algo parecido a esto también. Sí. Una pregunta sobre la transición. Entonces la transición ocurre no necesariamente de un capítulo a otro, sino dentro del mismo capítulo. Dentro de la misma página ocurre. Ya. Dentro de la misma página. Además, esta novela no tiene capítulos. Tiene algunas secciones separadas, pero no tiene capítulos. O bien dentro de un párrafo largo también, ¿verdad? Dentro de un mismo párrafo largo, pero con un punto claro. Con un punto claro para que se pueda entender como transición. Sí, pero dentro de la misma página, perfectamente factible. Perfecto. Eso es lo que hay que buscar. La forma de ofrecer con unidad la transición, que solo la consigue el idioma. Y no olvidar que el idioma se da a sí mismo sus reglas, hace lo que quiere. Nadie puede hacer con el idioma lo que quiere. Cuando dice algunos autores de elogios desmesurados, dicen, es tal su dominio del idioma que el idioma no tiene secretos para él. Es una imbecilidad que no tiene nombre. No hay idioma que no tenga un secreto a cada página que uno escriba. Lo tiene que ir descubriendo en cada página, por más maravilloso escritor que sea. Escribir es descubrir los secretos del idioma, que no son secretos guardados bajo 7 llaves. Son secretos porque no se sabía de qué manera unir esto con esto. Eso es lo que tenemos que intentar estudiar. ¿Estuve claro en lo que sugerí? Muy claro. Clarísimo. Sí. Clarísimo. Perfecto. ¿Y qué sabemos de Mario? Mario
le recordé nuevamente que hoy tenemos, hace como 2 semanas que él no se manifiesta. No sé cómo andará. Su señora andaba enferma, tenía que hacerse estudios. Puede ser eso. Pero hasta el momento le envió el mensaje nuevamente hoy, pero no. Es que tal vez vendría. No contestó hasta el momento. Sí. El próximo jueves no es feriado. Seguimos el próximo jueves. El próximo jueves. Perfecto. Perfecto. ¿Qué fecha es el próximo jueves? Tendría que ver un calendario. ¿Cómo tenés, José, un calendario a mano? Yo debo tener acá uno. No tengo. Pero Navidad creo que es todavía el sábado próximo, ¿eh? Creo que la Navidad. Nosotros estamos hoy en el... ¿Qué día es hoy? 17. Hoy es el 17. El próximo jueves es el 24. El 24 es Navidad, víspera. El 24. Víspera de Navidad. Sí. Víspera, pero no hay ningún problema porque es el 24. Y es de 6 a 7, no tenemos problema. ¿Verdad? Vamos a hacer el próximo jueves y el siguiente es el 31 de diciembre. Yo le propongo para el 31 de diciembre hacer también el 31 de diciembre. ¿Qué problema? ¿O ustedes tienen problema? En mi caso, no. Al menos tenemos pasar en la Navidad en la casa de mi prima. Pero de 6 a 7 creo que es temprano todavía. A las 7 es temprano, de 6 a 7 es temprano. De 6 a 7 no tenemos problema, ¿verdad? Yo no tengo problemas. Estoy pensando en voz alta como opción posible que las próximas 2 semanas poner la posibilidad de hacerlo miércoles también, si no es los 2 próximos miércoles, 23 y 30. Un poco difícil para mí. Para mí sería difícil el miércoles 23. Bueno, es el 24. El miércoles 23 no, y el jueves 24 no. Bueno, entonces está bien, el jueves 24. Vamos a tener de 6 a 7, ¿qué problema hay? Antes de las 6 no se van a reunir. Sí, vamos a dejar para más tarde el malquerico. Vamos a dejar para más tarde el malquerico, yo. Es claro. El clérigo. Es claro. Bueno, quedamos entonces así. El próximo jueves 24 a las 6 de la tarde. Antes de irnos, el tema el léxico nomás de García Márquez, hay que ver los términos también muy pintorescos que él le dan a ciertas palabras. Claro. Por ejemplo, en vez de decir pájaro, la pájara, por ejemplo, dice, ¿verdad? No, sí. Es muy propio del español decir pájara. Sí. No, eso nomás quería contar. Tiene un sentido peyorativo también, ¿eh? Peyorativo, sí. Las vueltas nomás que dan los términos. Sí. Trabajen en todo esto. ¿Nos vemos el jueves? Nos vemos el jueves. Un abrazo y saludos, José. Igualmente. Chao. Pasen bien. Buen resto de jornada. Muchos saludos a todo el mundo. Saludos también. Gracias. Elena. Víctor, vos no tenés problema el jueves, ¿verdad? Bueno, no va a haber problema. No hay ningún problema. Ok, muy bien. Listo. Entonces quedamos así, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Jacobo. Nos vemos. Chao. Chao, José. Nos vemos, Víctor.